en la edición mañana, bueno, les transmitimos las imágenes de Venezuela. Camiones de ayuda humanitaria incendiados, gente desesperada tratando de salvar lo que podía de estos camiones, el bloqueo de Nicolás Maduro en la frontera de Brasil y de Colombia impide que se acceda a cualquier tipo de ayuda. Vamos a analizar este tema. Se va a reunir Juan Guaidó, el presidente interino de ese país, con el Grupo de Lima. ¿Le quedan opciones? ¿Sirve de algo sostener estas reuniones? Oscar Vidarte es analista internacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, un placer. Lo primero, ¿qué podemos esperar de esta reunión entre Juan Guaidó y el Grupo de Lima? Bueno, en primer lugar es una reunión muy importante porque justamente el Grupo de Lima es el que está articulando pues la respuesta multilateral contra justamente el régimen de Nicolás Maduro, y dentro del Grupo de Lima además está participando, además del Grupo de Lima, pues Estados Unidos, así que yo creo que van a tener muchos temas por debatir, y estoy seguro que en este escenario uno de los grandes temas a debatir es si se puede o no utilizar pues la fuerza como una herramienta real para sacar a Maduro del poder. ¿Se puede? Esa es la pregunta que nos hacemos, porque es la amenaza de Estados Unidos, pero conociendo el estilo de Donald Trump, tiene este estilo de bravucón, ¿no? De arrinconarte, esquinarte y de ahí esperar que hagas lo que él quiere, pero no siempre tiene las herramientas para dar el paso final. ¿Cuál es el caso? Bueno, en primer lugar, el uso de la fuerza, en este caso concreto, en primer lugar, sería claramente ilegal. A mí me preocupa que ya se comience a construir un discurso que trata de legalizar alguna intervención, diciendo que como Guaidó es el presidente pues reconocido, él puede autorizar que tropas extranjeras entren a tu país, lo cual es cierto, es legal, digamos, pero seamos sinceros, él, aunque sea reconocido como gobierno, este reconocimiento es más simbólico, formal, es parte de una estrategia política, pero en la realidad él no tiene ningún control efectivo del poder dentro de Venezuela, así que en primer lugar me parece ilegal, además genera un antecedente bastante preocupante que se podría generar, que podría causar escenarios bastante complejos y que ya en hemos otras visto situaciones. Sí. ¿Qué ejemplos, por ejemplo, se te vienen a la mente? No, situaciones similares. Me imagino rápidamente si el reconocido por 2 días, Pedro Carmona, luego golpe de Estado del 2002 contra Hugo Chávez, que fue reconocido por gobiernos como el de Estados Unidos, hubiera solicitado pues intervención militar. Se imaginan pues el escenario que se podría haber dado. Realmente pensar que un gobierno, que un presidente reconocido, que no tiene ningún control, pueda autorizar el ingreso de Fuerzas Armadas a su país, me parece pues completamente ilegal. Hay poder político y poder de facto. Exacto. El poder político se nombra, se firma, se anuncia, se aplaude, pero el poder de facto, ¿quién lo tiene? Lo tiene Maduro en este caso. ¿Y por qué? Porque todavía Maduro controla pues gran parte de la estructura de poder, principalmente la estructura de violencia, la estructura militar, el estamento militar, el estamento, la inteligencia, la institucionalidad de manera antidemocrática, pero la controla. Entonces, eso por un lado con respecto al uso de la fuerza. El otro aspecto, lo que tú mencionabas, creo que es más que solamente un estilo de política exterior. Creo que la política exterior de Estados Unidos se ha caracterizado por cuando vaya una intervención que además tiene costos económicos y humanos que tiene que asumir Estados Unidos, porque va a tener consecuencias incluso para ellos. Entonces, cuando asume un papel como un papel que implica una acción armada, creo que tienen que darse algunas condiciones. Por ejemplo, tiene que existir una real amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y 2, tiene que existir también una amenaza a las principales líneas o ejes de la política exterior norteamericana. Y en este caso Venezuela no representa ni uno ni otro, ni es una amenaza real para Estados Unidos, y 2, América Latina ni Venezuela son realmente prioridades de la política exterior norteamericana. ¿Por qué entonces se ha vuelto prioridad, por lo menos en nombre, así no sea tan real, Venezuela para Trump? Algunos, si quieren leerlo de manera más económica, algunos podrán decir el petróleo. A mí me parece que el petróleo es una versión es insuficiente. Yo creo que hay intereses políticos que están detrás en este momento que Estados Unidos trata de satisfacer. Por ejemplo, yo creo que para Estados Unidos es fundamental en ese momento, y lo vine diciendo en el último año, es claramente plantearle cara a países como Rusia y China, que en este momento tienen presencia o van teniendo cada vez mayor presencia en la región. Ya lo han dicho en los últimos años, Estados Unidos ha expresado temores por la presencia china y rusa en América Latina, y justamente Venezuela representa eso. Venezuela existe, el régimen de Maduro existe no solamente porque controla la institucionalidad, sino que también tiene el soporte aún de 2 países que son claves en el mundo como China y Rusia. Cuando Estados Unidos dijo, te dejo de comprar petróleo,
China dijo, ay, yo quiero, por si acaso, si te sobra me lo mandas por acá, no hay ningún problema. Sí, recordemos que en la última década, ya previendo escenarios como el que ha sucedido, pues las ventas de petróleo de Venezuela al mundo han cambiado completamente, el perfil de las ventas. Antes estas ventas eran masivas a Estados Unidos y esto ha ido cambiando. Hoy Venezuela vende más a China y a la India que al propio Estados Unidos, algo que ha ido cambiando en los últimos 10 años. ¿Qué medidas se han tomado ya por el Grupo de Lima y qué queda? Porque parecería ser que en esos últimos meses se han quemado todas las cartas, ¿no? O sea, tienen una carta de opciones, una mano de opciones y han ido una a una quemándolas. ¿Qué han hecho y qué les queda? Yo creo que a ver, seamos sinceros, el Grupo Lima puede hacer muchas cosas, incluso podría hacer más cosas. Entonces, podemos hablar ahora de, por ejemplo, acordar entre todos los países expulsar a los diplomáticos venezolanos, algo que todavía en el caso de Perón no se ha hecho, por ejemplo. Todavía hay mucho por hacer. Sin embargo... No sé si se ha reconocido al representante Juan Guaidó. Sí, pero digamos, se ha reconocido, está bien, pero los diplomáticos, los agregados y los diplomáticos venezolanos que aceptan a Maduro como presidente siguen estando en la Embajada de Venezuela en Lima. Creo que el único país o uno de los pocos países que realmente ha planteado su expulsión es Costa Rica, algo que todavía hay mucho por hacer. Digamos, si nuestro intento es seguir aislando al régimen Maduro, todavía hay mucho por hacer, digamos. Pero seamos sinceros, lo que haga el Grupo Lima va a ser insuficiente si es que no existe una respuesta interna en Venezuela. Es decir, el Grupo Lima puede decir muchas cosas, la presión internacional puede ser muy importante, podemos aislar cada vez más al régimen Maduro, pero si no hay una crítica interna fuerte, una manifestación popular, que se exprese pues, ese rechazo contra el régimen, esto va articulado. Lo que sucede es que creo que la gente quiere que el régimen Maduro caiga ya y desconoce una realidad, y es que todavía el régimen Maduro el problema con las protestas es que desgastan. Totalmente. Cuando vimos el escenario de 3 meses de protesta el 2007. En el 2007, exacto, la gente salió decidida y poco a poco al ver que no pues se hacía ni siquiera una pequeña herida en el gobierno de Nicolás Maduro, se cansó y volvió a su casa, porque tampoco le sirve mucho estar todo el tiempo. Pero ahora, seamos sinceros, el escenario de 2007 a nivel internacional es totalmente distinto al que tenemos hoy. Hoy Venezuela ya tiene pues estragos económicos, consecuencias económicas que creo que van a sentirse en Venezuela en los próximos meses, digamos en el mediano y largo plazo. También Venezuela es un país mucho más aislado, tiene cada vez menos posibilidad de construir alianzas y cada vez más fuera de la región. Yo creo que la situación de Venezuela a nivel internacional hoy es distinta a la de 2017 y creo que es la única manera de articular esto. Claro, la opción facilista es decir, recurramos a la Fuerza Armada, pero lo que desconocemos es que la Fuerza Armada tiene una consecuencia y es básicamente consecuencias violentas. Pero es más una amenaza de... Llegan los buques, ¿no? Los portaaviones americanos a la frontera con Colombia, están en el Mar Caribe, a punto de desembarcar en Venezuela. ¿No es más eso precisamente una estrategia para hacer que los militares venezolanos, que conocen de sus deficiencias y de la superioridad, digamos, de Estados Unidos en poder militar, empiecen ya a cambiar de opinión? Hemos visto un promedio de 150 militares que ya han corrido la frontera. ¿Eso significa algo? Yo también creo lo que tú dices. Yo creo que siendo la amenaza ya de por sí ilegal, dejémoslo claro eso, la amenaza de uso de fuerza es ilegal según el derecho internacional, creo que es parte de esta estrategia, ¿no? Una estrategia más amplia que implica pues que busca debilitar el estamento militar, pues amenazándolos con el uso de la fuerza. Es decir, seamos sinceros, todo este tema que se ha visto el fin de semana respecto a la ayuda humanitaria es parte de una estrategia política, digamos, más que humanitaria, porque seamos sinceros, esta ayuda no iba a calmar las expectativas de una población que viene sufriendo una crisis económica y social hace mucho tiempo. Entonces, más que humanitaria, esto era parte de una estrategia política que buscaba y que busca quebrar. No se ha podido quebrar el respeto a las jerarquías, que es lo que se buscaba el fin de semana. Sin embargo, creo que sí ha puesto su grano de arena. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a partir de los medios, hemos visto cómo la Fuerza Armada y el régimen Maduro, un régimen completamente, como diríamos, completamente insensible, ¿no? Se ha pintado de cuerpo entero. Si de algo ha servido, me parece, es porque antes veíamos
las represiones a las marchas, pero nunca quedaba claro. Y eso suma, digamos, ¿no? Suma. Todos quisieran que esto ya implique una ruptura del orden, de la fortaleza del régimen, pues eso no ha sucedido. Pero creo que suma, pero creo que lo que vemos es que acá pero se debate. ¿cuánto puede sumar si es que los propios venezolanos en Venezuela no pueden tener acceso a esas imágenes? O sea, lo que nosotros estamos viendo viene de medios internacionales. No es algo que se difunda abiertamente en Ahora, Venezuela. seamos sinceros, Venezuela no es Venezuela no es Cuba, y dos, existen otros mecanismos, redes que en Venezuela, internet, medios a través de los cuales los venezolanos pueden hacer información. Es decir, no estamos viviendo en Cuba de hace 15 años. Es decir, creo que en Venezuela saben lo que está pasando, y en Venezuela hay una mayoría de gente que en este momento se siente insatisfecha por el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, no estamos hablando de un régimen encapsulado, de una sociedad, de una población encapsulada que no recibe información. No, yo creo que el mundo hoy permite acceder a información distinta por distintos canales, pero yo estoy convencido de que esto es un paso importante para deslegitimar un régimen que claramente debería dejar el poder. Pero hay también una demografía que cambia un poco el escenario en Venezuela, ¿no? Han quedado los jóvenes, los menores de 18 años, y los adultos mayores. En cifras generales, digamos, la gran parte de la población económicamente activa, educada, entre 20, 30, 40 años, ha salido por la frontera. ¿Eso debilita de alguna forma la reacción ciudadana, el tener, digamos, gente que no está en edad productiva? No necesariamente, porque quienes sufren más la crisis no es la clase media ni la clase, digamos, A, B, ¿no?, de la sociedad. Los que más sufren la crisis económica son los sectores más humildes, los que están más desprotegidos, así que... ¿Pero no están ellos también más desprotegidos frente, por ejemplo, a un uso de la fuerza? Por supuesto, justamente a eso voy, están mucho más desprotegidos, por eso me parece mucho más irresponsable, es muy irresponsable utilizar la opción de la fuerza militar como una alternativa viable para solucionar el tema venezolano, porque esa gente es la que convive con las fuerzas paramilitares chavistas, es la que combina con las fuerzas armadas chavistas, es la que justamente sufriría cualquier escenario de violencia que implique una acción armada internacional. Así que justamente nuestro temor es que esa población, la más sensible, vea las consecuencias nefastas de una acción armada. ¿No te sorprende? ¿Es una buena jugada de Juan Guaidó salir de Venezuela? Porque está ahorita en Colombia. Sí, no, ¿por qué? Y la cosa es, ¿lo van a dejar regresar? Bueno, si yo fuera Nicolás Maduro, le cierro la frontera y no lo dejo entrar nunca más. Bueno, entrar o salir de Venezuela tampoco es tan complejo. Que yo no creo, yo estoy convencido de que parte de lo que dice Juan Guaidó es cierto. Puede haber salido de Venezuela con ayuda de fuerzas armadas a través de la corrupción o por uno de los múltiples caminos de trocha que existen entre Venezuela y Colombia. Y regresar a Venezuela creo no es el problema. El problema es qué pasaría si regresa, que creo que puede hacerlo. ¿Lo detendrían? Entonces yo creo que, acordémonos que él se ha consolidado como el gran líder en ese momento, ¿no?, de la oposición. ¿Qué pasaría con una detención de Juan Guaidó? Es decir, pasaría lo mismo con Capriles o Leopoldo López, estamos creando otra imagen mítica, las protestas se tienden a caer, la presión internacional va a aumentar. Yo creo que si Juan Guaidó es detenido, creo que esto puede ser, pues creo que todos esperan que sea un boomerang contra los intereses de Maduro, que la población se levante aún más, que la presión internacional sea mayor y que la situación de Maduro se vuelva cada vez más insostenible. Creo que por ahí están jugando, pero claro. ¿Pero de qué depende finalmente, no? Si tuviéramos que analizar cuál es la estocada final, porque la gente quiere resultados ya. Es que comencemos. Cuando se dieron las protestas del 2007, de la cual conversamos hace unos minutos, yo estaba convencido que el régimen de Maduro iba a caer. Es decir, no hay régimen que se sostenga con más de 150 muertos en su haber y con un país paralizado durante 3-4 meses. No hay régimen, creo que en el mundo, que pueda mantenerse. Y el régimen Maduro se mantuvo con todo eso. Pues hoy, yo diría, no hay régimen Maduro que pueda sostenerse con la crisis económica y social que tiene el país y se sigue manteniendo. ¿Y por qué? Porque es un régimen que ha articulado, autoritario, dictatorial en todo sentido de la palabra, que domina pues los grandes estamentos de poder y que además los mantiene a través de dádivas gubernamentales e incluso de carácter ilegal. Pero está a punto ya de acabarse la plata, porque una cosa era antes sin sanciones económicas y otra cosa es ahora. Pero eso, nuevamente, esas consecuencias se ven en el mediano plazo, no se ven en el corto plazo. Es decir, te cierra el canal del petróleo, eso va a afectar las finanzas venezolanas totalmente.
pero estoy seguro que eso se va a ver todavía en el mediano plazo, no es inmediato, digamos. Entonces, claro, el problema acá es que gran parte de la crítica a Maduro busca resultados ya, y como tú dices, una protesta que es lo que busca Maduro, que estas protestas se alarguen y que terminen desgastando, y con lo cual terminen pues enfriándose. Bueno, todos sabíamos de un inicio que debe ser muy difícil sacar a Maduro del poder. Pero, ¿por qué lo digo? Porque hasta los militares se están quejando de que en los cuarteles no hay comida. Uno de estos 60 militares que ha desertado ha dicho, ya no tenemos que comer. Entonces ya no es beneficio pues ser militar, ¿no? Si es que... Lo que pasa es que recordemos que los que se benefician fundamentalmente de las joyerías del gobierno, ya sea de carácter legal o ilegal, no son los sectores medios, que son los que, o bajos, que son los que desertan, sino son el estamento más alto, ¿no? Del sector militar, generales. Y yo todavía no veo muchos generales desertando, pues, y cuestionando, pues, el liderazgo de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Vemos estamentos medios o muy bajos, que son los que no hacen, los que no se aprovechan de esta situación. Finalmente, ¿es un fracaso que no se haya logrado romper el cerco militar? No, no es un fracaso, es decir, creo que ese no era el único objetivo. Creo que el hecho de mostrar a Maduro ante el mundo y ante Venezuela como un régimen insensible, poco considerado, es decir, no aceptar ayuda humanitaria, pues realmente deja muy mal a una Venezuela que tiene grandes carestías en ese momento y que necesita ayuda internacional. Y hasta mostrar pues cómo se queman camiones, más allá de la discusión de quién lo quemó, que es una discusión que ahora se está dando, quién fue el causante. No, es obvio. No, para mí ese tema es secundario. Los que tiraban piedras quemaron camiones. Sí, para mí ese tema es secundario. Lo importante es ver a un gobierno insensible frente a ayuda humanitaria. Y aunque la ayuda humanitaria no haya tenido ese objetivo finalmente, realmente calmar las necesidades de la población, creo que ya han logrado su objetivo de dar a entender, mostrar un régimen completamente deslegitimado por la población y por la comunidad internacional. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Oscar Vidarte dice que sí hay cosas que se pueden hacer aún en el Grupo de Lima. Por ejemplo, no se han querido tomar medidas muy drásticas a nivel diplomático y eso es algo que seguramente va a pedir tanto Juan Guaidó como Mike Pence, enviado de Estados Unidos, su vicepresidente. Hacemos una pausa y regresamos en la edición mañana.